Estamos siguiendo la serie de Primera de Juan y nos toca Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Yo solo voy a tratar la primera parte. Comencé el sermón buscando desde el 1 hasta el verso 5 todas las pruebas, las evidencias de una persona que es nacido de nuevo. Por causa del tiempo tuve que ir reduciendo hasta quedarme con una sola evidencia que aparece en el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Así que vamos a leer el capítulo 5, el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Oremos. Padre Celestial, te hemos adorado, hemos exaltado la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es su mensaje, es su persona que queremos proclamar en esta mañana. Ven con poder, oh Señor, por tu Espíritu. Ven, habla a nuestros corazones. Convéncenos por tu Espíritu de pecado, de justicia y de juicio. Y ayúdanos también a alentarnos con la bendita esperanza de haber sido salvos por confiar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ten misericordia de tus hijos y háblanos. En el nombre de Jesús. Si le pusiéramos un título, comenzamos con pruebas o evidencias de una vida espiritual. Y esta es la primera evidencia que vamos a ver: la fe en Jesús, el Mesías. Todos nos alegramos cuando llega un recién nacido, una persona que viene de nuevo a nuestras vidas, ya sea un primito nuevo, un hijo nuevo, un sobrino nuevo. Causa alegría en la familia el ir a ver esa persona que ha nacido de nuevo. En los tiempos de atrás aparecía solamente en una vitrina cuando un bebé nacía y nos pegábamos a esa vitrina. Nosotros nos acercábamos cuando nos abrían la cortina para enseñarnos cómo eran esos bebés. Ahora se lo llevan a su mamá y se queda todo el tiempo allá. Pero en los tiempos que era un lugar donde estaban todos los bebés y se abría la cortina en una hora determinada y en ella podíamos ver en sus cunitas a todos los bebés recién nacidos, recibiendo el primer calor de los reflectores. Y aunque en las cunas a veces se les ponían los nombres, nosotros tratamos de adivinar por medio de esa vitrina quién era el nuevo miembro que aparecía de esa familia. Algunas veces le buscábamos alguna marca, algún detalle, alguna nariz, algún mechón, cualquier cosa que pudiera indicarnos que ese era el nuevo miembro de la familia, el nuevo primo, el nuevo sobrino, el nuevo hijo, como sea. Algo parecido quiere mostrarnos la palabra de Dios, de que existe una nueva vida
y quiere mostrarnos por medio de esa vitrina, de abrirnos la cortina, que nosotros veamos cuáles son las señales de que una persona tiene vida espiritual, de que hay un nuevo bebé, de que hay una nueva vida, de que hay una persona que tiene vida. Y pudiera pasar que muchos cristianos tengan muchos años aquí, y pudiera ser que tú tengas mucho tiempo con una tradición evangélica. Pudiera ser que inclusive participes de muchas cosas en la iglesia. Posiblemente pudieras estar hasta predicando, hasta dirigiendo, hasta en el coro, hasta en los músicos, en cualquiera de las circunstancias, de las actividades de la iglesia, con nombre de que quizás de que estás vivo y pudiera ser que estás muerto. Es por eso que nosotros queremos ver las marcas de una evidencia de vida espiritual, y el apóstol Juan nos quiere entregar ese término de vida. Así que en primer lugar, nosotros vamos a ver el contexto histórico. ¿Qué quiso decir el autor con esto? Este pasaje de que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solamente vamos a tratar eso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Qué quiso decir el autor? Porque puede haberse perdido en el tiempo el concepto y pudiéramos estar pensando una cosa diferente. Así que, en primer lugar, el contexto histórico. ¿Qué quiso decir el autor cuando estuvo diciendo que la prueba de todo aquel que es nacido de Dios es que cree que Jesús es el Cristo? El apóstol Juan quería combatir las enseñanzas de los gnósticos, un grupo que comenzó a desarrollarse por todo el mundo de Asia Menor en ese tiempo. Y este grupo entendía que el conocimiento, el saber, era superior a la fe. Ellos pensaban que esa fe sencilla de los creyentes comunes no tenía importancia con relación a su conocimiento, y que solo podía entender ese conocimiento un grupito, una élite, un grupo de iluminación especial. Ellos también pensaban que la materia era mala, aunque moralmente no era pecaminosa, pero pensaban que tú podías hacer con tu cuerpo lo que tú quisieras hacer, siempre y cuando tu espíritu estuviese en comunión con lo eterno. Por eso mismo ellos pensaban que el cuerpo de Cristo, el cuerpo que tenía Jesucristo, no era real, sino aparente. Ellos pensaban en base a eso, que realmente Jesús no era realmente Cristo. Ellos tenían una diferencia entre lo que era Cristo y lo que era Jesús. Los gnósticos pensaban que Jesús era el Cristo histórico y era solo un hombre, pero ese era poseído por el Cristo que era del cielo, el celestial, el espíritu que reencarnaba en las personas y que había bajado sobre el hombre Jesús en el bautismo. Ese Cristo celestial actuó en el hombre Jesús, pero nunca se encarnó. O sea, no era Dios hombre. No podía hacerlo porque la materia era mala. El Cristo celestial regresó al cielo antes de la crucifixión, de modo que fue solamente un hombre el que murió en la cruz. Ahora, tú te podrías pensar, ¿y qué tiene eso? ¿Por qué tenemos que hablar otra vez de eso? ¿Por qué no hablar de algo más relevante? ¿Por qué no hablar de algo más importante? ¿Por qué no hablar acerca de racismo? ¿Por qué no hablar acerca del calentamiento global? ¿Por qué no hablar acerca del aborto?
¿Por qué no hablar acerca de los desamparados, de los pobres de este mundo? Esos temas son importantes. Pero como dice Piper, esto tiene que ver solo con un bien terrenal, la dirección de tu vida, con un propósito aquí y ahora, y tu destino por millones de años se decide aquí por la atención que dice este pasaje. Debes ver si estas señales están presentes en ti para no engañarte. Sería triste que tuvieras tu destino eterno sencillamente porque no observaste, porque no te preguntaste si esas marcas, si esas señales estaban en tu propia vida. No importa cuántas veces tú vengas a la iglesia, no importa cuántas veces estés involucrado en la vida de la iglesia, no importa los puestos y los cargos que tengas en la iglesia. Lo que la Biblia dice, por lo cual es importante y por lo cual indicará que tú tienes vida o que estás muerto, es si has creído en verdad en Jesús como el Mesías. Es contra esa idea que el apóstol Juan escribe. La única persona verdaderamente nacida de Dios es la que crea, la que confíe, la que se apoye en el Dios hecho hombre, Jesucristo hombre. La palabra Cristo es el equivalente griego del hebreo Mesaya, que significa Mesías, que significa eso mismo en español ungido. Ese untado que le echaron aceite. En ese tiempo se ungía, se echaba aceite solamente en la cabeza a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y eso incluye la misión de Jesús. Él era el Mesías, Él era el Cristo. Eso en griego, era el ungido de Dios. Como un rey, Él fue ungido a gobernar, primero sobre las almas y después sobre todo el mundo, todo el universo. Eso aparece en el Salmo 2:7 y otros pasajes que no vamos a tenerlo. Como sacerdote, Él intercede y representa a los hombres delante de Dios, como el hermano Edgar presentó el domingo pasado, presentado en el Salmo 110:4 y Hebreos 9:12. Y como profeta nos habla de parte de Dios, como aparece en Deuteronomio 18:18. Más unido a todo eso está la palabra Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Cristo vino a salvar lo que se había perdido, según dice Lucas 19:10 y otros pasajes. Salvar lo que se había perdido, salvar a lo que se había estropeado, salvar a lo que el pecado había destruido, dañado, esa imagen de Dios que había quedado desfigurada, ese propósito de comunión con Dios que había sido sacado. Él vino a salvar. Y aquí yo quiero preguntarte, ¿qué es Cristo para ti? De eso depende el destino de tu alma. Las ideas tienen consecuencias y nuestra opinión de Cristo afecta nuestra decisión de relacionarnos con Él. Así que, habiendo tratado lo que significaba, lo que el autor quería decir al que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es el comisionado para salvar lo que se había perdido, para ser profeta, sacerdote y rey. En segundo lugar, yo quiero tratar el significado actual. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestros días? Eso significaba en el tiempo de ellos. ¿Qué quiere decirme eso a mí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros tenemos que entender ahora? Que Jesús era el Mesías en ese tiempo. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo ahora para nuestras vidas?
Ya desde el tiempo de atrás, Jesucristo decía que muchos, y preguntaba que muchos tenían una opinión acerca de él. Si nosotros vamos a Mateo 16, él preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y eso es lo que debiéramos nosotros pensar. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Cristo para nosotros? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué quiere decir para mi semana? ¿Qué quiere decir para mi vida? ¿Qué quiere decir para mis problemas? Hay tres opiniones principales que se tienen acerca de Cristo y que se tienen, y de ahí depende lo que cada uno reacciona en base a eso. Cuando Cristo preguntó en Mateo 16, del 13 al 17, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos pensaban de él que era como uno de los profetas, como uno de los profetas. Y actualmente los mahometanos, los del Islam y otros grupos piensan de él así: uno de los profetas antiguos, pero no el único y el verdadero, el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo te pregunto aquí en esta mañana, ¿es ese tu pensar acerca de Cristo? ¿Es acaso tu pensar como una persona que dijo cosas buenas acerca de Dios, pero que no, sencillamente se quedó ahí? No es suficiente que pienses así, pues lo tendrás como alguien aparte que dijo cosas importantes en el tiempo, sí existió, pero no tiene nada que ver, no tiene pertinencia, no tiene nada que decir con tu presente y tu destino eterno. Y si es así, qué triste es que tú pienses, que tú estés aquí en esta mañana pensando de él como un simple profeta, como un simple hombre bueno, pero que no tiene nada que ver conmigo. Si él es el que le ha sido dado el cielo y la tierra para que todos se arrodillen delante de él y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Déjame decirte que tu vida, tu sentido, lo mismo que te está pasando ahora, está controlado en las manos de él, que de él depende tu existencia, tu vivir, y que solamente con una sola palabra que él quiera decir eso, desapareces con un solo soplo de su palabra, con un soplo decir que dejes de ser los átomos que te mantienen unidos. Tu vida depende de ese hombre, de ese Dios hombre. No es un simple profeta, no es un simple que no tiene nada que ver con lo que está pasando contigo. Tiene que ver todo lo que representa la vida aquí, en el ahora y en la eternidad. Otros piensan de él como un simple maestro. ¿Cuál es la diferencia entre profeta y maestro? Como un profeta lo consideraban religioso, y hay personas que se guían por ese sentido religioso, pero como maestro solamente lo tienen como alguien que enseñó cosas bonitas y útiles. Alguien que enseñó como Buda, alguien que enseñó como Krishna, alguien que enseñó como Mahatma Gandhi, como cualquier otro maestro bueno. Y yo te pregunto, ¿es ese el pensamiento que tú tienes acerca de Cristo? Si tu pensamiento solamente es que es alguien del pasado sin conexión contigo, con tus preocupaciones, con tus ansiedades, con tus sueños, con tus deseos, déjame decirte que tú no conoces a Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, y mucho menos crees en él. Por tanto, la Biblia dice que eso es prueba de que no has nacido de nuevo, y como dice Cristo en Juan 3:3, no puedes ver el reino de Dios, no estás en posibilidad de entrar al cielo, no estás en posibilidad de ni siquiera existir en la vida, estás sin esperanza, estás sin Dios, y estás terriblemente en un mundo.
para ir al cielo, estás dando golpes a ciegas. Y te estás metiendo en todo lo que te pudiera dar algún tipo de satisfacción y no te lo da. En la música, en la moda, en las actividades. Estás cogiendo como el hijo pródigo las algarrobas, los alimentos que le pertenecen a los cerdos, tratando de satisfacerte, pero no lo vas a lograr, porque el corazón del hombre tiene un vacío que tiene forma de Dios, y hasta que Dios no lo llena, permanece vacío. Solo es Jesús, solo es el Cristo, solo es el único, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro en Mateo capítulo 16, que da el verdadero sentido y razón para seguirle. Mientras estás haciendo eso, mientras no entiendes que Jesús es el único a quien tienes que negarte a ti mismo, a quien tienes que seguir, a quien tienes que entrar por esa puerta estrecha, a quien tienes que renunciar tu vida, hasta que no entiendes que es ese Cristo, estarás siguiendo la voluntad de tus deseos y pensamientos, y pensarás que eres libre. Pero como dice Efesios 2, 1 al 3, lo que estás haciendo es siguiendo la corriente de este mundo. Estás a merced del príncipe, del sistema, conforme amoldado al príncipe de la potestad del aire. Yo soy libre para hacer lo que estás haciendo. Eres esclavo, eres esclava. Estás haciendo lo que hace los deseos de este mundo, lo que Satanás está tejiendo en tu corazón como un títere. Y lo que estás haciendo es que estás a merced del príncipe, de los hijos de desobediencia, bajo la ira de Dios. Pero si en cambio, con ese todo aquel crees que Jesús es el Cristo, si crees, si te apoyas, si confías con algo más que un simple conocimiento o asentimiento, que Jesús es el ungido, que Jesús es el enviado, que Jesús es el único Salvador para todo tipo de personas en este mundo, para salvar a su pueblo, a sus elegidos de sus pecados, el enviado por el Padre, que de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si piensas de Jesús que no es sencillamente un simple hombre, no un simple profeta, no un simple maestro, y miras a su Hijo, al Señor Jesucristo, que significa aquí mismo la esencia de Dios. La palabra hijo quiere decir de la misma naturaleza en el caso de Cristo, no de un ser inferior. Quiere decir que es lleno de la deidad. Él es Dios hecho hombre. En Él reposa toda la plenitud de la deidad. No hay ninguna parte de Él que no sea Dios. Y si Dios te da luz, amigo, que estás aquí, hijo mío, hija mía, que estás aquí, este puede ser el día de tu salvación. Como dice Romanos 10, 8, porque si confesares con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres, te apoyares, confiares, aceptares que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo, que está gobernando tu vida, entonces serás salvo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra creer? El pasaje de hoy nos dice que todo aquel que cree, no dice todo aquel que crea en un momento, no dice todo aquel que creyó y dejó de creer, es un presente continuo. Esa persona, participio presente, depositó su fe en Jesús y él está siguiendo, apoyándose y siguiendo a Jesús. No es una persona de los terrenos de Mateo capítulo 13.
No es la persona que estuvo en el camino y cayeron las semillas, pero vinieron las aves del cielo y se la llevaron. No es la persona que escuchó la palabra y que le pareció muy buena, pero no la entendió, y por alguna razón vinieron las aves, vino Satanás y se llevó la semilla y se olvidó de él, y él nada más dijo que fue un bonito mensaje. Tampoco fue una persona que dijo que había creído con mucho gozo, y lo vimos participando en todas las actividades de la iglesia con mucho ánimo, pero cuando vinieron las preocupaciones, cuando vinieron las dificultades, la semilla, al no tener raíz, se secó. Tampoco es la persona que está en los espinos, que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y otras muchas cosas vinieron y ahogaron la palabra y la hacen infructuosa. Esa persona no es un mente oro que va y viene. Esa persona no es una que hace el estilo de vida de la iglesia y sigue como si fuera igual su propia vida. Esa persona no tiene dos sombreros. Esa persona no tiene una doble vida. Esa persona no es un santo aquí en la iglesia y un demonio allá afuera. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona no pertenece a Cristo. Y dice Sinclair Ferguson: la fe bíblica consta de varios elementos. Conocimiento acerca de Jesucristo y de Dios. No simplemente un conocimiento intelectual, sino una relación con un Dios hombre, Jesucristo. Creer en Cristo es aceptar la verdad de Él y además conocerle. La fe es algo más que aceptarle, pero nunca es menos que aceptarle. Es decir, como Tomás ante el Cristo resucitado: Señor mío, como Tomás dijo ante el Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío, es confiar, es apoyarse en Cristo, es creer lo que se dice de Él y creerle a Él, confiar en Él, permanecer en Él, recibirle a Él y por tanto aferrarnos a Él con toda confianza. Termina la cita. Todos nosotros tenemos oscuridad en el camino de la vida cristiana. Todos nosotros podemos flaquear. A todos nosotros se nos puede presentar momentos cuando en medio de la tempestad nos aterrorizamos, pero el cristiano verdadero inmediatamente cuando llega el momento adecuado toma la planta de emergencia y habla con la palabra de Dios y se apoya. ¿Quién está en tinieblas? El que está en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en el nombre de su Dios. Esa persona inmediatamente, puede pasar días, puede pasar momentos, pero esa persona pone en práctica la planta de la emergencia de la fe, porque esa persona es nacido de Dios, y todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. Creerle al Señor es creer en su invitación: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y John Piper dice: la razón por la cual es difícil el yugo no es que Jesús es un amo difícil, no es que su carga es pesada, sino que el mundo es un lugar en que es difícil disfrutar a Jesús por encima de todo lo demás. Eso es lo que pasa. Es que para nosotros es demasiado suave, demasiado fácil, demasiado cómodo creer que estamos siendo libres haciendo lo que queremos, cuando nos estamos alejando de la única fuente de felicidad. Yo entiendo que Jesús me dice que debo buscarle en oración, que debo buscar su rostro, pero para mí es más fácil ir a buscar cualquier otra cosa, ir a buscar cualquier otra ayuda menos en Jesús. Yo sé que Jesús ha dicho que yo debo someterme a mi marido. Yo sé que eso es lo mejor que puede pasar para mi vida, pero yo sé
eso no me conviene, si yo hago así de esa manera, si yo me le subo encima, si yo lo provoco, si me salgo con la mía, entonces estaré bien. Error del camino. Cuando debiste haberle creído a Jesús, cuando debiste haberle puesto tu control para Jesús y hacer lo que Él corresponde. O el marido, yo sé lo que Jesús dice. Yo sé que dice que debo amar a mi esposa como mi mismo cuerpo. Yo sé que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Pero a mí no me importa, a mí me va a ir mejor yo hablando áspero con mi mujer, haciendo salirme con la mía, o hasta llegar a términos de donde tenga que llegar, porque así me va a ir bien. Y a horror de los horrores, nos va mal, tiene que irnos mal. Hemos pensado, hemos sacado a Dios fuente de agua viva y hemos buscado cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo tú piensas que eres nacido de Dios? ¿Cómo te atreves a pensar que eres nacido de Dios? Porque hiciste una decisión, porque hiciste un llamado, porque alguien te mandó a parar al frente y levantaste la mano. ¡Cuán terrible te estás engañando! No eres nacido de Dios. El nacido de Dios cree que Jesús es el Mesías, cree que Jesús es el enviado y cree y se humilla como rey, se humilla delante de Él. Como profeta, escucha lo que va a decir de parte de Dios, y como sacerdote ruega, intercede y se pone delante de Dios para que interceda por Él. No hay otro término, no hay ataduras, no hay atajos. O eres de Cristo o no has nacido de nuevo. Esa es la invitación a creer en Él, a creerle a Él. Y ese creer, esa confianza es siempre costosa. Es siempre costosa. Él lo dice de manera especial y lo menciona, que no hay nadie, como dice Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el creer, ese es el verdadero creer. Lo otro no es creer para nada, porque si yo creo, yo confío en lo que me está diciendo, y al confiar en lo que está diciendo, yo voy a actuar en consecuencia. Como último, a manera de aplicación, yo quiero preguntarte. La Biblia dice, y el pasaje que hemos leído, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. No que es nacido de Dios en ese momento. Esa persona nació desde el momento que comenzó a creer en Jesús. Esa persona, por algo milagroso, Dios lo hizo nacer en micras de segundos, le dio la fe, le dio el arrepentimiento, y él vio su condición, vio su vida de pecado y vio a Jesucristo como la única provisión, el Salvador del mundo. Y esa persona se decidió a seguir a Cristo en sus términos y como Él decía que había que hacerlo. Y yo quiero preguntarte, ¿crees así en Jesús? ¿Crees de esa manera en Jesús? ¿Lo reconoces como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios? Si tú crees de todo corazón, bien puedes testificar que crees que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, la misma esencia, con la misma autoridad, con el mismo poder, y eres nacido de Dios. Solamente así, no te engañes, solamente así te puedes apoyar en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente hay 3 respuestas reales que tú vas a dar hacia esa frase. Todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. La primera, yo sí creo en Jesús. Yo creo en Jesús de esa manera. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es el amado de mi alma, Él es mi Señor y Rey. Amén, qué bueno. Que tu vida siga sirviendo a tu Señor. Que como Pablo aún ahora sigas estimando todas las cosas como pérdida, como dice en Filipenses capítulo 3, en vista del conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, tu Señor, por amor al cual
lo pones todo como por perdido, como basura para ganar a Cristo y relacionarte cada día con Él. Proseguir para ver si logras asir aquello por lo cual fuiste asido. Eres hijo de Dios y eso te da la confianza por el Espíritu Santo de acercarte cada día en los términos. Es decir, que confías ante Él y su palabra, que buscas todos los días su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que dependes de Él diariamente, de su capacidad para preservarte, de buscar activamente el reino de Dios y su justicia. Aquellos tienen la vocación, aquellos tienen el pensamiento para hacer lo que a ellos les da la gana, pero tú tienes la vocación, el pensamiento para buscar el reino de Dios y su justicia de manera primera, sabiendo que todas las cosas vendrán por añadidura. Te humillas ante Él. Y eso no quiere decir que no hay lucha. Eso no quiere decir que no hay lucha con esposos, que no hay luchas con esposas, que no hay luchas con padres, que no hay luchas con hijos, que todos los días muero, como dice Pablo. Pero todos los días es una lucha para demostrarle al Señor Jesús, a quien amas, que Él es primero, que no hay Dios por encima de Él y que todo tu amor, toda tu lucha, toda tu vida está explicada como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Cada día es un negarte a ti mismo, a tus deseos contrarios a Dios, una búsqueda de santidad, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Pero no estás haciendo eso para salvarte, no estás haciendo eso para ganar méritos para salvarte. Es que reconoces que como nacido de Dios, como ese bebé que se ve en la incubadora, en la cuna, donde se ve, representa que está dando vida, que tienen las mismas señas de su Padre Celestial. Y en base a eso, Él ha aceptado que Jesús es su Rey, que Jesús domina sobre lo que Él está pasando. No perfectamente, Él peca todos los días y con dolor tiene que aborrecer eso. Pero Él está queriendo agradar a su Padre Celestial. Él quiere vivir bajo el reinado de Cristo. Él aceptó: no vivo ya yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Oh, qué bien. ¿Cuántos quisiéramos que todos estuviésemos así? Pero una respuesta segunda pudiera ser: sí, yo he creído en Jesucristo, pero ahora estoy alejado, estoy extraviado, estoy en la iglesia, pero estoy perdido. Estás como el peregrino cuando perdió el rollo. El peregrino en la obra de Juan Bunyan perdió el rollo por un momento. Se dejó dormir en el cenador y cuando caminó largo tiempo se dio cuenta que había perdido el rollo de la profesión cristiana. Y qué triste, qué doloroso fue desandar lo andado a buscar el rollo. Estás como el peregrino cuando perdió el rollo. Has perdido tu primer amor por Cristo. Ya no te sabe igual. Oh, clama como la canción que nosotros hemos escuchado: de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando débil soy, dame a Cristo. Y cuando temo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más temo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Pídele que renueve un espíritu dentro de ti, un espíritu recto dentro de ti, como dice el Salmo 51. Como dice Spurgeon: si te has apartado del Señor y ya no es el mismo Cristo de antes,
Si tienes un átomo de vida genuino, desearás restauración. Necesitas el mismo ejercicio de gracia que se necesitó en tu corazón. Entonces tú tenías necesidad de arrepentimiento y ahora también lo necesitas. Ahora como entonces necesitas fe para aferrarte a Cristo. Ahora como entonces necesitas una palabra del Altísimo. Necesitas una palabra que ponga fin a tus temores. Necesitas una manifestación del poder del Espíritu Santo que sea tan real, que sea tan verdadera como la sentiste al principio. Oh cristiano, oh cristiana, eres un nacido de Dios. No le perteneces a Satanás. ¿Qué haces de ti que moras en las tiendas de Cedar? ¿Qué tú haces en el mundo? ¿Qué tú haces en esos lugares? Tú no perteneces allá. Ese no es tu rey. El rey es Jesús. Retorna hacia Él. Retorna en arrepentimiento y fe. Clama. Él promete que Él va, el que va a Él, en ninguna manera le echará fuera. Suplica a Dios como si suplicases por tu vida. Ven a Jesús, renueva un espíritu recto dentro de mí, dile. Prosigue en los medios de gracia que nutrirán y fortificarán tu débil vida. Por último, si crees que Jesús es el Cristo, la respuesta es no. No he creído en Jesús como el Cristo. Entonces, ¿qué esperas? Depón tu rebelión, depón tu orgullo, ríndete a Él. Escucha su invitación. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al tercer día resucitó. Él está vivo, está a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por alfombra de sus pies. Ríndete a su señorío, porque en el nombre de Jesús se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. No te quedes del lado de afuera de la puerta, entra por la puerta estrecha. Él mismo ha dicho que todos los que creen en su nombre les da el poder, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Isaías dice: miren a mí, dice Cristo, miran a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, levanta los ojos, mira al Salvador sufriente, mira al Salvador triunfante, que dijo: consumado es. Él está vivo, Él está a la diestra del Padre, Él está pendiente de que si tú clamas a Él, Él promete darte vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor tenga misericordia de ti. Oh Señor, ten misericordia de tu pueblo. Que todos los salvados se inclinen a tus pies. Que reconozcan que Jesús es el Mesías, el ungido, el único Salvador, el único Señor. Ayúdanos a cada día mostrar la luz y la sal que es Cristo, y aquel tesoro por el cual hemos perdido todo para ganar a Cristo refleja el gran amor que tuviste en pecadores,
porque ninguno de nosotros podría haber venido si tu Padre no se lo hubieses llevado a Cristo. Que Él reciba la gloria, que Él reciba la honra. Y por tu Espíritu, oh Espíritu Santo, pedimos que tú obres con visión en todos aquellos necesitados de justicia, de juicio, para que vean a Cristo en toda su hermosura y corran a Él, la única puerta, el único camino para llegar al Padre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús.